Ok, buenas noches a todos y cada uno de los presentes. Nosotros somos de la Universidad Metropolitana de Honduras, de la clase de Historia y Teoría Constitucional, impartida por el abogado Isaac del Cid. Nosotros somos el grupo número 5, que tiene como objetivo compartir con ustedes un poco de nuestro conocimiento. A lo largo de esta clase, lo que hemos aprendido, nosotros queremos compartirlo con ustedes. Los integrantes de este grupo son mi persona, Stephanie Funes, Itzimabel Funes, Miriam Elizabeth y Jonathan Isaac. Ok, yo les quiero hablar un poco sobre lo que son los inicios del constitucionalismo hondureño de 1812 a 1880. Recordemos que en 1812 la constitución política de la monarquía fue cuando surgió lo que es la constitución política de la monarquía española, la constitución federal de Honduras en 1823, la constitución de la República Federal de Centroamérica en 1824, la constitución del Estado de Honduras en 1825, la constitución política del Estado de Honduras de 11 de enero de 1839 fue una constitución importante durante la época conservadora en Honduras. La constitución política del Estado de Honduras del 4 de febrero de 1848 estableció el orden constitucional específico para el Estado de Honduras durante la época conservadora. También está lo que es la Constitución Política del 28 de septiembre de 1865 y la Asamblea Constituyente de 1869. El segundo periodo de vigencia de la Constitución de 1865 y el tercer periodo de vigencia de la Constitución de 1865 en Chile, y fue una etapa de cambios y transformaciones. A continuación podemos ver lo que es el gráfico de la Constitución de la Asamblea Constituyente de 1869. También tenemos lo que es la formación del Estado Nacional de 1821 a 1869, que lo iremos comprendiendo más adelante. La Asamblea Constituyente, convocada por don Marco Aurelio Soto, inició sus elecciones el 1 de septiembre de 1880 en Tegucigalpa. El presidente Soto Martínez fue reelegido para el periodo de 1881 a 1885. Para el periodo de 1891 a 1895 fue elegido el expresidente don Potassiano Leiva Madrid. Pero en el año 1892 estalló una guerra civil y en 1893 el gobernante se vio forzado a renunciar a su cargo. En las elecciones que se convocaron enseguida para el periodo de 1893 a 1897 resultó triunfante el general don Domingo Velázquez Toruño. El presidente Bonilla inició sus elecciones el 11 de julio de 1894. Al terminar su mandato y en medio de una situación política muy turbulenta, el Congreso declaró elegido para el periodo de 1903 al año 1907 al doctor Juan Ángel Arias Bonguis. Pero a los pocos días de tomar su cargo, lo derrotó un movimiento armado encabezado por el general don Manuel Bonilla Chirino, uno de los candidatos presidenciales destacados por el Congreso. El desarrollo constitucional hondureño en la segunda mitad del siglo XX. En 1957 promulgó la Constitución Política Hondureña, que fue influenciada por los guatemaltecos. En 1945 incorporaron elementos avanzados en la materia de derecho social, económico y cultural. Ya en 1965, tras un golpe militar, se emitió una nueva constitución, la Constitución de 1957. La fortalecieron los derechos sociales políticos, mientras que la de 1965 introdujo cambios a favor de las Fuerzas Armadas. La Constitución de 1985 abarcó varios temas. La Constitución en 1982 ha sido la mayor duración en la historia de Honduras, porque
resistió la crisis política de la destitución del presidente Manuel Zelaya Bonilla en el 2009. Ya en abril del 2015, una resolución política de la Sala de la Constitución anuló y prohibió la reelección, ya que dice que está contra los derechos humanos. En cuanto a los textos constitucionales anteriores, Honduras han habido varios a lo largo de la historia del país, desde la Constitución política en la monarquía española en 1812 hasta la Constitución de la República de 1982, la cual sigue en vigencia en la actualidad. Buenas noches. Continuando, ¿verdad? El grupo, me toca a mí la codificación del derecho hondureño, los antecedentes, recopilación y codificación. La recopilación son derechos que ya han estado, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí es que Honduras, con una nueva constitución, lo que se ha hecho es recopilar de otros países, ¿verdad? Dice que primero es la tradición recopiladora. 2, la codificación de los códigos napoleónicos. Y 3, la codificación en el sistema constitucional de Cádiz. La codificación en la Federación Centroamericana, en el liberalismo gatidano, la idea de que era necesario emitir códigos pasó al americanos. En el caso de Centroamérica se encontraron indicios de que estas tendencias en fecha tan temprana como en enero de 1822, cuando el célebre intelectual hondureño don José del Valle censuró severamente, ¿verdad?, la recopilación de la recopilación de las Indias, y un ensayo publicado en el periódico guatemalteco El Amigo de la Patria. En la codificación del quinteto en los otros países centroamericanos está Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, ¿verdad? Y también en el proyecto de don Tadeo Lima hubo un intento de codificación en el gobierno de don José María Medina y el frustrado Código Penal. Durante el gobierno de don Juan Lindo, pocos años después de la separación de Honduras de la Federación Centroamericana, el gobierno encargó al licenciado y coronel salvadoreño Tadeo Lima para que hiciera la preparación del proyecto del Código Civil como del penal, para que fuera reconocido la Asamblea Constituyente. En ese tiempo iba a reunirse en Comayagua, pero no llegaron a reunirse ni tampoco lo aprobaron el Código Penal, ¿verdad? En la época liberal, la codificación del gobierno de don Marco Aurelio Soto Martínez, el doctor Soto llevó a cabo una vasta tarea de reorganización nacional y llevó a cabo muchas obras importantes. Tal es el progreso de la paz en el país, porque había muchas guerras, ¿verdad? Y había mucho conflicto con los países vecinos. Y el 5 de febrero de 1880 convocó a una asamblea constituyente que el 1 de noviembre emitió una nueva constitución. Entonces, como ven, nosotros hemos tenido varias constituciones, ¿verdad? El gobierno de don Policarpo Bonilla Vázquez, aquí, ¿verdad? Se unieron varios, los antecedentes, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Procedimientos, el Código Civil y el Código de Minería. Aquí se incluyó el Código Militar, ¿verdad? Y el Código de Procedimientos. Bueno, esto es el aporte que el grupo de nosotros, ¿verdad?, hemos querido participar con la clase de la historia del derecho. Buenas noches.